esta semana cómo han estado con la rotación? ¿Todo bien? ¿Mal? ¿Quién mal? ¿Quién estuvo mal? Ah, ¿qué ha pasado? Nos han castigado, nos han votado seguro. ¿No? ¿Ah? Están rotando normal, ¿no? ¿Sí? Ya, bueno chicos, esta semana es la última, como les dije la otra vez. Ya, el lunes, bueno, antes del fin de semana tienen que contactarse con sus nuevos docentes de rotación. ¿Ya? ¿Cómo el 5? ¿Cómo el 5? Son 4 semanas, Aileen, ¿no? La que organizó anteriormente ha pasado esas No, está fechas mal, ya, y no. esas fechas también está manejando el otro grupo. Ya, no, está mal. Son 4 semanas, ¿no? Eso hemos quedado. Son 4 semanas de rotación. ¿Ah? Porque no puedes entrar a una rotación nueva un miércoles, un jueves, porque no se puede, empieza de lunes. ¿Ya? Entonces, el lunes tienen que ya empezar con su nueva rotación, como les dije, ¿ya? Y si deben alguna práctica o algo, eso ya tenemos tiempo las últimas semanas para poder recuperar, ¿ya? Entonces el viernes o sábado se contactan con el nuevo delegado. Y ahora, al terminar la clase, ¿ya? Se acercan los que van a rotar cirugía conmigo un ratito para conversar, ¿ya? Para dividir unas cositas y ver. Bueno, a ver chicos, vamos a hablar de dos temas. El primer tema es un tema relativamente sencillo y corto, digámoslo, de alguna manera para el punto de vista de cirugía, y el siguiente tema sí es un tema un poco más específico ya para lo que a nosotros nos importa en la materia, ¿ya? Bueno, hablar de nutrición es un tema que ustedes ya lo han visto, ¿no? En algunos otros cursos, ¿no? También han llevado algo de lo que es parte de nutrición, ¿no? Del paciente, pero no enfocado tal vez en un ámbito quirúrgico. Entonces eso va a ser un poquito la diferencia. Entonces recuerden que todo lo que estamos viendo ya tienen que enfocar con mente de que el paciente va a ser un paciente potencialmente quirúrgico, ¿ya? Es diferente manejar un tema de nutrición, de alimentación, desde la misma terapia, ¿no? En un paciente que está 2 o 3 semanas hospitalizado en medicina, digamos, que ha tenido una infección urinaria complicada, ha hecho neumonía y más cosas, ¿ya? A un paciente que entra a un postoperatorio en estado crítico, de repente que va a entrar a la UCI o va a estar bastante tiempo hospitalizado y tenemos que ver su recuperación lo más rápido posible, ¿ya? Entonces, recuerden que el mover y el manejar y alimentar muy rápido a nuestros pacientes postoperados ya les va a dar una chance a que pueda recuperarse también más rápido, ¿no? Ese concepto que conversábamos de que antes al paciente lo dejaban sin alimentos o en NPO durante varios días, eso ya no existe, ¿ya? A no ser que sea un caso muy puntual, como algunas cositas que vamos a conversar, ¿no? Casos muy específicos de cirugías muy complejas, más que todo cuando se opera esófago alto, ¿no? Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado en las anastomosis porque son cirugías de alto riesgo, ¿ya? Entonces lo podemos evitar, pero no podemos permitir de que haya algún tipo de complicación en esos pacientes. Se puede dar, sí, pero en una cirugía muy compleja, pues lo ideal es de que no haya ningún tipo de complicación, ¿no? Como fístulas o algo así. Entonces, hay 3 preguntas que nosotros manejamos con los pacientes, ¿no? ¿Por qué es necesario el soporte nutricional en un paciente quirúrgico? Eso, muchos pacientes les van a preguntar eso, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Depende de dónde tú manejes a tu paciente, si es un hospital, si es una clínica, si es un instituto, entonces el tema de nutrición va a variar mucho. Hay centros que tienen una unidad específica de nutrición, ¿no? La USNA le llaman, una unidad de soporte nutricional, ¿no? Entonces algunos tienen, algunos no tienen. Entonces al paciente le vas a dar una indicación, digamos, no sabe qué, señora, usted tiene que comprar esta fórmula porque no hay acá en el hospital. Entonces el paciente va a decir, pero, o sea, ¿por qué me están dando esto? ¿No? ¿Es necesario? Sí, no tengo dinero, o de repente hay otra opción. Entonces hay que tratar de explicarles qué cosas se va a manejar con los pacientes. Luego, ¿cuándo alimentar a un postoperado? También, o sea, eso, la regla es, como les dije hace un rato, alimentar lo más rápido posible. Pero hay un paciente que se puede operar de una misma patología del paciente que está a su lado,
¿no? Y de repente a uno sí le voy a dar una dieta de inmediato y al otro lo tengo que esperar un poco. Dos pacientes que se operan de apendicitis complicadas, uno de repente no hace ningún problema de distensión, no hace ilio, no está vomitando, pero el otro sí. Entonces no les voy a dar la misma dieta a los mismos pacientes. Entonces a uno lo puedo esperar un poquito y al otro de repente ya más precoz. ¿Ah? Y lo otro, si todas las dietas pueden ser toleradas, no. Eso es muy variado. Eso incluso les comentamos a algunos pacientes, ¿no? Sobre todo cuando se hace una cirugía especial, ¿no? Manejar esófago, estómago, cirugía metabólica, ¿no? Los pacientes, algunos pacientes toleran, digamos, 10 alimentos antes del preoperatorio, ¿no? O sea, digamos 10 frutas. Se operan y de esas 10, 2 o 3 no les va a caer bien, no les va a caer bien. Eso es parte del proceso de recuperación del mismo paciente, entonces eso también tenemos que explicar. Y en el tema de dietas, igual, a algunos pacientes no les cae bien la dieta, digamos, triturada, no les cae bien la dieta semisólida, demora mucho tiempo en progresar a una dieta blanda, ¿no? Entonces eso también hay que explicar, que no todos van a ingerir la misma cantidad y el mismo tipo de dietas que otros pacientes. Entonces sabemos que la cirugía es un estrés, ¿no? Como les dije, es un estrés que al paciente tú tienes que intentar frenar ese estrés, disminuir, para que todos los cambios inflamatorios y metabólicos puedan mejorar el sensorio y mejorar el estado general de tu paciente. Todos los pacientes que se van a operar tienen un estado nutricional que deberían ser lo óptimo, obviamente, para evitar algún tipo de complicación. Si tú tienes la chance de que tu paciente lo vas a preparar con muchos días de anticipación, lo vas a alimentar, lo vas a nutrir, vas a hacer, por ejemplo, una operación de Whipple, ¿no? Una cirugía muy compleja en cáncer de cabeza de páncreas, entonces tienes que alimentar mucho a tu paciente en el pre, darle nutrición parenteral, darle fórmula enteral, ver que su albúmina esté muy alto, no más de 3.5 y más es lo ideal. Pero si tienes una emergencia de un paciente pues, que te llega con una obstrucción intestinal, ya digamos paciente oncológico y más, entonces no va a ser igual el tipo de recuperación. La estancia hospitalaria, la morbilidad, las complicaciones, todo eso va a incrementar en un paciente que está malnutrido. Entonces, ahora, es diferente también que tú digas que el paciente está mal alimentado, que esté mal nutrido o que esté ya desnutrido. O sea, son conceptos que hay que encontrar la diferencia en algunos casos, ¿ya? De todo esto, lo importante es obviamente la situación nutricional que va a recibir tu paciente, qué evolución va a tener. Entonces, no se hace de rutina, ¿no? Un estudio nutricional a los pacientes que van a entrar a sala, porque se les he contado, de repente en la primera clase, el 80% de las cirugías que nosotros hacemos son cirugías relativamente de estancia corta, ¿no? O sea, sencillas, aunque se opera, digamos, una vesícula, una hernia, hoy día se opera, mañana se puede ir o máximo 2 días. Entonces, los pacientes no necesitas hacerle un estudio nutricional, ¿no? Porque no meritan, pues, ¿no? No meritan. En cambio, un paciente que sí, digamos, se le va a hacer una restitución de tránsito intestinal, que es portador de colostomía, de gastrostomía y ayunostomía, entonces a esos pacientes sí tenemos que estudiarlos de manera correcta para ver cómo va a responder en el postoperatorio, ¿ya? Entonces, acá hay varios conceptos. Uno, desnutrición, sabemos que se va a dar más en cirugías del tracto gastrointestinal, sobre todo en los más altos. ¿Por qué en los más altos? Y no, digamos, cuando operas un recto, operas un sigmoides, porque ahí ya no llega mucho, sobre todo el contenido líquido, o sea, ya está todo el alimento fermentado, las heces, entonces no hay mucho problema en esos pacientes en tema de desnutrición. Pero si tú operas, como les comentaba, un duodeno, un esófago, donde hay mucho volumen, o sea, hasta esa zona pasa mucho líquido, ¿no? La saliva, el jugo gástrico, todo lo que ingieres, los líquidos, las sales biliares, es un volumen muy grande. O sea, al manejar volumen muy grande, el paciente puede tener deshidratación y tener desnutrición en el postoperatorio. Más en casos oncológicos, porque son pacientes que están obviamente inmunosuprimidos, y mayor predisposición a infección, curación eficiente de heridas, úlceras de decúbito, sobrecrecimiento bacteriano. Eso está totalmente demostrado. O sea, si tú quieres comparar a un paciente que tiene una buena nutrición, por más cirugía difícil que sea, a un paciente que esté desnutrido y su cirugía sea relativamente fácil, tiene más chance el paciente de tener cualquier sobreinfección, más tiempo de estancia hospitalaria, el paciente está postrado, no tiene fuerza, no caminan.
¿no es cierto? Tienen atrofia muscular, te hacen úlceras en todas las partes posteriores del cuerpo y obviamente empeora su pronóstico de tus pacientes, ¿ya? Entonces, ahora también decir que un paciente está, tú lo ves gordito, no significa que está bien nutrido, al revés. Un paciente obeso es un paciente mal nutrido también, ¿ya? Entonces, los dos extremos no son buenos, obviamente, para el paciente quirúrgico, ¿ya? Entonces, esta es la tablita, lo más sencillo, ¿no? Nosotros manejamos otros tipos de tablas, otro tipo de clasificaciones, que no es necesario que lo conozcan ustedes. Básicamente saber esto, ¿no? El IMC, que es peso sobre la talla al cuadrado, y los valores, pues, ¿no? Menos de 18.5 es un paciente que tiene muy bajo peso, ¿verdad? Un peso ideal entre 18.6 hasta 24.9 es lo que debemos manejar. Ahora, hay otras tablas que también lo manejan los nutricionistas, son de acuerdo a la misma edad, al sexo del paciente, y dependiendo si ya se ha operado o no se ha operado, también va a variar un poquito. Sobrepeso de 25 a 29.9, de 30 a 34.9 y es obesidad grado 1, 35 a 39.9 obesidad grado 2 y más de 40 obesidad grado 3, obesidad mórbida. Esto era la última clasificación. Ahora actualmente hay pacientes que tienen más de 50, que son súper obesos, pacientes muy complejos, ¿no? Hay centros de gran volumen donde operan pacientes muy grandes en Estados Unidos, en México, en Brasil, operan pacientes con IMCs de 68, 70, 75, o sea, incluso las camillas son especiales, son camillas diferentes para que el paciente pueda entrar ahí, el tema de anestesia es diferente, el tema de recuperación es diferente, el tema de nutrición es diferente en este tipo de pacientes, mientras más grandes sean, más difícil su recuperación. Bueno, entonces, el soporte nutricional perioperatorio tenemos que ver el grado de nutrición, el grado de energía que puede tener el paciente, el grado de masa muscular y cómo va a responder al estrés quirúrgico de estos pacientes. Tenemos varias opciones de cómo reducir ese estrés. Lo importante es mover y manejar y alimentar rápidamente al paciente. Tenemos varios protocolos, el programa ERAS, ¿no? El protocolo Fast Track y las recomendaciones de la Sociedad de Anestesiología. Todo esto en general, y hay muchos más programas, hay muchos más esquemas multimodales, ¿no? Esquemas de recuperación acelerada en pacientes postoperatorios. El objetivo es preparar y medicar correctamente la cirugía, tener un buen balance hídrico, una buena analgesia y técnicas anestésicas, un buen soporte nutricional y la movilización. O sea, esos son los pilares que ahorita lo vamos a describir. Entonces, tú puedes tener un programa específico para un paciente que vas a operar un colon, un paciente que vas a operar un estómago, un paciente que tiene algún problema anestesiológico y tiene que entrar en un programa especial de recuperación. Pues, o sea, no se da en todos los pacientes, menos incluso en algunos centros del 10% de pacientes que van a entrar en este tipo de programas, o sea, cirugías especiales, no son las cirugías ambulatorias, las cirugías de corta estancia, eso no entra en este tipo de clasificación para cirugía. Sería lo mejor, sería ideal también manejar a todos, pero es un poco más pesado, o sea, para todo el equipo, para el hospital y más, ¿no? Entonces, si vamos a tener un paciente que va a tener una estancia hospitalaria regular, entonces tenemos que manejar esto. Acá entonces hablamos, por ejemplo, de lo más importante y lo que deberían manejar casi todos los cirujanos, pero la verdad muy pocos lo usan, es este protocolo, ¿no? El protocolo ERAS. ¿De qué te habla? Estas 8 cosas. Lo primero, la educación al paciente y su cuidador. O sea, que el paciente tiene que saber a qué se está sometiendo, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de procedimiento va a tener? ¿Qué tipo de recuperación? ¿Qué tipo de nutrición va a tener el paciente? Y obviamente el cuidador, que a la cabeza pues está el cirujano, ¿no? Que va a mandar, pues, ¿no? Si va a necesitar un manejo especial con la nutricionista, de repente con el endocrinólogo o de repente el psicólogo, todo eso también va a abarcar parte del manejo inicial. Luego, la no preparación intestinal, eso está muy controversial. O sea, ¿qué significa preparar el intestino? O sea, limpiar el intestino, ¿no? O sea, que le des algún medicamento, que le des laxantes, que le des catárticos, que le des líquidos polietilenglicol para que el intestino esté lo más libre, limpio posible para que se pueda hacer una cirugía mucho más tranquila, ¿no? No todos lo usan, la verdad, ¿ya? Luego, uso conservador de sondas. Esto también, antes a todas las cirugías que usábamos o sea, hacíamos, le colocabas drenes, sondas. Si nos llegaba al hospital una peritonitis, sonda nasogástrica, sonda, Foley, sí o sí a todos por protocolo. Ahora ya no.
Entonces es mejor, mientras menos invasivo sea tu paciente, o sea, menos drenajes uses, menos sondas, menos catéteres, la recuperación va a ser mucho más rápida. Restricción de líquidos transquirúrgicos, lo necesario. Si tu paciente necesita una buena hidratación enérgica, tienes que hacerlo, no te queda otro. Obviamente, con el riesgo de encharcar de repente a tu paciente, eso hay que ayudar. Luego, la carga de carbohidratos 2 horas previos a la cirugía. Yo les diría que eso no se cumple casi nunca, porque el anestesiólogo ve, o sea, lo primerito que pasa cuando el paciente llega, ¿no es cierto? Está llegando con su camilla, llega a la puerta y le pregunta a la enfermera, ¿a qué hora ha consumido su último alimento? ¿A qué hora ha comido? Y el anestesiólogo cuando a mí y el paciente, ¿a qué hora ha comido su último alimento? Entonces, eso no se cumple. Sería lo ideal para entrar en este protocolo, o sea, una pequeña carga, ¿no es cierto?, oral de 2 horas previas o líquidos 2 horas previas y los sólidos hasta 6 horas previas a la cirugía para recuperar a tu paciente mucho más rápido que otros casos, ¿ya? Luego la alimentación oral, si el paciente va a poder comer, dale todo por boca. Si tu paciente no va a poder comer por algún problema específico, ahí recién podemos cambiar a otras alternativas. Luego, ambulación temprana postoperatoria, clarísimo, ¿no? Ya todo el paciente no puede estar nunca postrado ni echado en cama, eso ya no existe, ya tiene que caminar a tu paciente. Y el egreso temprano, que sería lo correcto, pues le haces el protocolo, le haces todo el seguimiento, los 8 pasos iniciales, y si se puede tu paciente se va al día siguiente o después de 2 días, mucho mejor, ¿no? Entonces eso también tenemos que valorar. Ahora, el protocolo Fast Track, ¿qué cosa habla? Protocolo de rehabilitación multimodal. Informar al paciente que se involucre en su tratamiento, o sea, tiene que saber que el paciente, por ejemplo, saliendo de alta, va a requerir todavía un tratamiento en casa. De repente va a estar con una nutrición enteral, un soporte de proteínas, un soporte de vitaminas, entonces todo eso tiene que saber el paciente manejar y cumplir. Suministrar nutrición evitando el ayuno previo a la cirugía, igual. Estandarizar la anestesia, monitorear fluidos, usar cirugía mínimamente invasiva. O sea, no puedes usar este protocolo en una cirugía abierta grande, pues no se puede, no tendría sentido, tiene que ser en cirugía laparoscópica. Y promover la movilización precoz también. Entonces, los 3 pilares: nutrición adecuada, control del dolor y movilización temprana, lo más importante. Nutrición adecuada, pues que tienes que dar lo que tengas que dar a tu paciente. Tienes que darle una dieta más hiperproteica, dale a tu paciente. Control del dolor, si le das 2 o 3 analgésicos y tu paciente sigue con dolor, tienes que ver otra opción para que puedas mover a tu paciente, ¿no? Parches de repente le colocas un catéter epidural, ¿no? Hay muchas opciones de manejo del dolor. Entonces eso también tenemos que saber. Y la movilización temprana, o sea, igual, ¿no? Sale de sala, empieza a mover las piernas y ya listo, ya vaya al baño, camine, lávese, es lo primero que hay que hacer. Entonces la combinación de todo esto va a reducir el estrés, la disfunción orgánica, acorta el tiempo hospitalario y la recuperación es mucho más rápida de los pacientes, ¿ya? Evitar los periodos de ayuno, como les comentaba hace un rato, líquidos hasta 2 horas antes de la cirugía sería lo mejor. Le das un poquito de, ¿no?, un batecito con de repente un poco de azúcar, toma el paciente, no pasa nada, o sea, no es que se va a aspirar o va a vomitar, eso no es cierto. O sea, si es una dosis baja, correcta, no pasa nada, no es que vayas a darle un montón tampoco. Y los sólidos igual, 6 horas, algo ligero, ¿no?, algo suave, ¿no?, para que pueda tolerar bien el paciente. Y comenzar el soporte nutricional las primeras 24 horas postoperatorias. Ya el paciente ya está usando vía oral, tenemos que darle la vía oral, ¿ya? Entonces, todo esto va a reducir la respuesta endocrina, mejora la resistencia a la insulina y disminuye la deshidratación postoperatoria con beneficios en la recuperación. Lo más importante tal vez son los dos de acá, porque el paciente, cuando se opera, muchos pacientes hacen picos de hiperglicemia o hipoglicemia muy marcados. El paciente que de repente no sabía y por ahí hace debut de diabetes, te puede hacer los 2 picos. Te hace una hiperglicemia muy marcada y puede llegar a algo mucho más extremo, como una acidosis, ¿no?, o una hipoglicemia igualito, así, glucosas de 13, de 15, de 20, ¿no? Entonces, ya ustedes ya saben qué es lo que puede pasar con un paciente que tiene hiperglicemia, ¿ya? Hay que tener cuidado. Entonces, en el postoperatorio tenemos estos 2 escenarios con nuestros pacientes de cirugía. El primero, que es muy frecuente, que el paciente está en cama, está cansado, está dolorido, no quiere saber nada, ¿no? Se está arrepintiendo de todo,
¿ya? Y no quiere ni respirar, está echado todo el tiempo y no ayuda con nada, ¿ya? No ayuda y no quiere comer, no quiere ir al baño, no quiere nada. Entonces, ese es un extremo de un paciente postoperatorio. Y el otro es que se levanta y como ya ha estado en ayuno mucho tiempo, está de un montón de hambre, se quiere comer todo lo que puede encontrar a la mano, ¿no? Entonces, eso también hay que explicar al paciente que no se tiene que manejar de esa forma, ¿no? Entonces le quieren traer comida de otro lado, entonces lo mejor es solamente lo que le dan en el centro, ¿no? En el hospital, la dieta que se le da, no traer otras cosas porque puede pasar un otro problema, ¿ya? Entonces eso tenemos que explicar. Calmar al paciente porque normalmente, mire, imagínense que un paciente entra a sala, digamos hoy día, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, en la tarde hay cirugías en el hospital, entonces ha estado en ayunas todo el día. Toda la noche ayer y probablemente su último alimento ha sido, digamos, 7, 8 de la noche, ¿ya? Se opera a las 3 de la tarde, sale a las 4 y difícil le van a dar hasta el día siguiente. O sea, son casi 36 horas de ayuno que estamos haciendo, ¿ya? Entonces eso no es normal, ¿no es cierto? No, quien esté un montón de tiempo sin comer, no sé, ¿no? Más de un día creo que nadie, ¿no? O alguien ha estado más de un día sin comer. ¿Tú sí? ¿Eli? ¿Alguien más de un día ha estado sin comer? ¿Tú? Difícil, ¿no? ¿Ves? Difícil, no es tan sencillo. Pues, o sea, y más el estrés del paciente, más el estrés de la cirugía, o sea, a veces no es tan sencillo. ¿Ah? Hay que saber dominar al paciente, explicarle cuál es la evolución que sigue. Bueno, el tema de dieta tenemos que dar a todos los pacientes menos en estos dos casos. O sea, acá le ponemos en interrogante porque son los dos únicos casos especiales en los cuales vamos a manejar la dieta de manera diferente. Uno en pancreatitis y otro en resecciones intestinales. En pancreatitis normalmente se les dejaba así en NPO un par de días, 2, 3 días, hasta ver cómo iba a reaccionar el mismo cuadro agudo de una pancreatitis. Antes todas las pancreatitis tenían que entrar a UCI, sí o sí. Monitoreo, sonda nasoyunal, estás todo el tiempo ahí en observación, full líquidos, nada de alimentación, eso era antes, ¿ah? Ahora depende, puedes tener pancreatitis muy tranquilas o muy complicadas. Entonces normalmente haces el diagnóstico de pancreatitis y lo dejas en NPO un día, o sea, sí, un día sin recibir alimentos para observar a tu paciente, ¿ya? Y en resecciones intestinales igualito. Si tú has hecho una resección intestinal muy amplia, has sacado 3, 4 metros de intestino, has hecho una anastomosis de repente un poco alta cerca al ángulo de Trace, es una anastomosis de riesgo. Entonces no le puedes dar de alimentar muy rápido a ese paciente porque pones mucha hiperpresión y puede haber fugas. Por más de que pase todo el líquido, todo, o sea, así pasa. O sea, tampoco es decir no le voy a dar de comer un montón de días, no tiene ningún sentido. O sea, eso hay que ver al paciente. Cada caso es diferente, cada paciente es diferente de cómo va a reaccionar a la cirugía posterior. Entonces, en este preoperatorio, los objetivos que es mantener el estado nutricional, prevenir la desnutrición y prevenir los estados catabólicos. ¿Puede ser costoso? ¿Puede prolongar la estancia hospitalaria? Sí, depende, pero hay algunos centros que te cubren, no todos. Tienes que darle una nutrición enteral específica por 7 días, por 10 días, le das, ¿no? Depende del tipo de dieta, ¿no? Porque normalmente hay medicamentos que lo tienen que comprar o insumos que sí son un poco caros para algunos pacientes, obviamente que no tienen muchos medios, ¿no? Pacientes que pueden beneficiarse de soporte nutricional, ¿quiénes son? Pacientes muy desnutridos, pacientes de alto riesgo de desnutrición, todo lo que hemos conversado, pacientes oncológicos, inmunosuprimidos, de edad avanzada y demás. Y la cirugía programada va a buscar una ingesta oral temprana y la no programada la conversión del estado péptico. En el posoperatorio, ¿qué cosa vamos a ver? La ingesta oral de un periodo de 1 a 3 días, solamente una minoría de pacientes se beneficia de dicha terapia y aquellos que van a tener riesgos de complicaciones postquirúrgicas. O sea, el promedio de los pacientes que van a entrar a este tipo de soporte nutricional es muy bajo, ¿no? De 10 pacientes probablemente 1, en algunos casos de repente ninguno, pero cuando te toque tienes que saber cómo darle este tipo de suplementos en el postoperatorio. Entonces, ¿cuándo va a ser necesario el soporte nutricional artificial? O sea, ¿a qué se refiere? O sea, no es la dieta lo que va a ser suficiente para este paciente. O sea, no es lo que le traen en su bandeja, no es su desayuno, no es su almuerzo, no es su cena, no. El soporte nutricional es algo más que yo le tengo que dar al paciente para que tenga sus
reportes y sus requerimientos mucho más compensados de lo que necesita. Si la ingesta oral perioperatoria está contraindicada por más de 7 días, o sea, si tu paciente no va a poder comer por más de 7 días, tienes que darle este soporte nutricional artificial. Y también si la ingesta oral es menor del 60% del aporte por más de 10 días. O sea, si todo lo que le estás dando a alimentar a tu paciente, el paciente no acaba más de la mitad, no está cumpliendo su requerimiento basal diario. Entonces tienes que darle un suplemento artificial para que por ahí puedas compensar la alimentación. Acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, cirugías con más riesgo de malnutrición. Tenemos los 4 primeros. El aparato digestivo anatómicamente y funcionalmente intacto, pero hay alteración mecánica de la deglución. Por ejemplo, lesiones traumáticas de cabeza y cuello, un trauma cervical importante, cirugía maxilofacial, prótesis, traqueostomías, ¿no? Estenosis parciales de esófago puede ser por ingesta de álcalis. Entonces, en estos casos, a los pacientes hay que plantearles, darles ese tipo de nutrición. Luego, procesos patológicos específicos con ingesta imposible o insuficiente, o sea, no le alcanza lo que le está ingiriendo. Gran quemados porque tienen mucha pérdida, ¿no es cierto?, nutricional, pacientes con tumores, pacientes de cirugía no digestiva, cáncer extradigestivo por compresión, está comprimiendo una compresión extrínseca, entonces el paciente no va a acabar lo que necesita en su suplemento nutricional. Luego, aparato digestivo anatómicamente alterado, o sea, hay algo ya que la anatomía no es normal, pero sigue funcionando de manera correcta. Resecciones parciales de intestino, igualito tú puedes sacar 1 metro, 2 metros de intestino y va a seguir funcionando igual, no necesariamente hay un cambio muy importante, ¿ya? Fístulas, posoperados de cirugía digestiva en esófago, estómago, en páncreas, ahí puede ser, ¿ya? Y la última con el aparato anatómicamente intacto pero funcionalmente alterado, o sea, la anatomía está igual pero la función ya no es la misma. Por ejemplo, pancreatitis aguda grave, enfermedad inflamatoria intestinal grave, fístulas complicadas, fístulas pancreáticas, fístulas duodenales, que son las más difíciles de tratar, porque el paciente está con un débito muy alto y tiene mucha estancia hospitalaria. Entonces, en cualquiera de estos, y puede ser muchos ejemplos más, tenemos que ver que el paciente va a requerir algún tipo de suplemento nutricional artificial. Entonces, en un paciente hay que, ¿qué cosa hacer? Hay que hacer una valoración nutricional. Y la valoración nutricional no es solamente ver al paciente, hay varios factores. Lo primero, valoración de la ingesta dietética. ¿Cuánto va a consumir en 24 horas? ¿Cómo está manejando el tipo de alimentación? Si va a fraccionar o no va a fraccionar su dieta en 3, 4, 5, 6 tomas. Eso lo hace la nutricionista, ¿ya? Luego, el examen físico. Valoración de fuerza muscular, presencia de deshidratación, acumulación de líquidos o sobrecrecimiento de infecciones cercanas. Entonces vas a hacerle un examen de fuerza muscular a tu paciente. Si hay deshidratación o hay edema, también significa que el paciente no está bien nutrido, ¿no? Y si tiene infecciones de piel a repetición, de heridas, también el paciente probablemente no esté bien nutrido. La valoración antropométrica, lo más frecuente, pues, ¿no? Ver peso, talla, IMC, porcentaje de peso perdido y demás. Y los datos de laboratorio, lo más importante, lo que usamos es la albúmina, ¿no? La prealbúmina, la transferrina, bueno, puede ser colesterol para el perfil lipídico, perfil hepático, ¿ya? Tenemos otros parámetros específicos que también vemos para el tema de nutrición, por ejemplo, el péptido pancreático y demás, pero en general esto es un examen que ayuda muchísimo para el diagnóstico nutricional pre y postoperatorio, que es una impedancia tetrapolar nutricional. Si alguno de ustedes ahí por alguna nutricionista, pues algunas licenciadas manejan esto, ¿no? Es un examen que te va a medir el peso, ¿no es cierto? Cuánto de IMC tienes, cuánto de grasa magra tienes, cuánto de porcentaje de músculo tienes y cuánto exceso de líquido y exceso de grasa tienes. O sea, es un aparatito sencillo, pero te va a ayudar mucho, ¿no? A ver cómo tú estás entrando a sala de operaciones. Si tú vas a entrar a una cirugía larga, por ejemplo, un tumor de estómago, digamos, complicado, entonces saber que el paciente ya va a tener otro tipo de alimentación. La dieta del gastrectomizado es muy diferente a un paciente que se hace una resección intestinal simple, una resección pancreática, una resección de colon extensa, resección, digamos, de ilium terminal, de yeyuno proximal, o sea, es muy variable, ¿no? Pero este aparatito nos ayuda muchísimo. Bueno,
El reparto de nutrientes lo conocen, ¿no? 20, 30, 50, proteínas, lípidos, carbohidratos. Lo ideal es mantener una glucosa siempre entre 110, 150 si fuese un paciente diabético. Si no es diabético, puede ser manejar en el preoperatorio 80, 90, hasta 100, ¿no? Y vamos viendo cómo va a manejarse en el postoperatorio. Las proteínas idealmente es 1.2 o 1.5 gramos por kilo día. Normalmente en la fórmula que se hace en las dietas lo manejan con 1 hasta 1.2 de gramos de proteína. Cuando ya el paciente requiere una dieta hiperproteica, le pones 1.5 gramos de acuerdo al peso del paciente, ¿ya? Y en los lípidos es un aporte mucho más bajo, 0.7, 1.5 gramos por kilo día. Y ahora hay que ver, obviamente, que tu paciente no tenga un problema hepático, no tenga hiperlipidemia previa y más si el paciente va a requerir, por ejemplo, una nutrición parenteral, ahí va a ser diferente el manejo. Entonces, nutrición estándar individualizada. Dos pacientes pueden operarse de lo mismo, el mismo peso, si quieren, físicamente similares, no necesariamente van a tener la misma dieta ni soporte nutricional artificial en el postoperatorio. O sea, tiene que ser algo muy específico. La formulación es individualizada, ¿ya? Entonces, cuando la unidad de USNA haga la medición y haga el balance del paciente, va a ser diferente en cada uno. Bueno, entonces tenemos dos opciones, la nutrición enteral y la nutrición parenteral para el soporte de estos pacientes. Nutrición enteral, menos costo, menos tasa de complicaciones infecciosas, ¿sí? Y está indicado en pacientes con deterioro neurológico permanente, pacientes que están postrados en cama, no pueden comer, pues le colocan una sonda y le pasas la fórmula enteral por sonda nasogástrica o nasolingual. Disfunción bucofaríngea, el paciente no puede masticar, tiene de repente una fractura maxilar muy importante y está esperando a que se opere, y cómo lo vas a alimentar mientras, tiene que haber alguna forma para poder alimentar a tu paciente. Síndrome de intestino corto, esto es entre comillas, porque esto ya es más para darle a un paciente una nutrición parenteral, pero inicialmente a un síndrome de intestino corto sí le damos nutrición enteral. En los primeros días, hasta que vayamos formulando, de repente no hay aminoácidos o de repente no tienes la bolsa de nutrición parenteral en ese momento en la clínica o el hospital, entonces tienes que darle mientras una nutrición enteral. ¿Ya? Trasplante de médula ósea o traumatismo mayor, pacientes que están, digamos, en un tiempo hospitalario importante, sabemos que tienen que alimentarse, entonces tenemos que manejar una nutrición entera. Entonces, 5 a 7 días antes de la cirugía es ideal y continuar 5 a 7 días postoperatorio. Esto es en casos muy específicos, no en todos. En casos de cirugía muy grande, en trasplantes, por ejemplo, como les comentaba hace un rato, una operación de Whipple, una recesión gastrointestinal importante también, entonces se tiene que manejar. Cuando no hay ingesta oral, preferentemente salvo en obstrucción intestinal, shock, isquemia intestinal. O sea, esos 3 casos de obstrucción, shock, isquemia, son casos muy graves, muy complejos, que inicialmente no lo vas a alimentar a tu paciente porque está en mal estado general. Va a ser una gran resección, entonces no te va a ayudar mucho. Primero tienes que sacarlo del shock, ¿no es cierto? Manejar el medio interno, y ya la nutrición de repente va a esperar un poquito, un par de horas o de repente un día, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a manejar diversos tipos de fórmulas. Hay fórmulas inmunomoduladoras, hay fórmulas, a ver, como de este tipo, ¿no? De tipo renal y más. Esto es lo que más se usa en el mercado. Seguramente ustedes han visto el Ensure. Hay varios tipos de fórmulas. El Ensure, el primero es en líquido, en polvo, ¿no? Entonces, ¿cómo tú vas a darle la formulación a tu paciente? Puedes dar esto, que es lo más barato, porque tienes otras opciones como el Osmolite o el Alitrac, ¿ya? Que son más caros. O sea, un frasco de ese Osmolite o Alitrac cuesta más o menos unos 200 en promedio. Entonces, o sea, gastar pues 200 para 2 días, cada 3 días, no todos lo pueden hacer, es bien difícil. ¿Ya? En cambio, el Ensure, la lata pues es mucho más barata. ¿Ya? ¿Cómo lo vas a preparar un Ensure? ¿No? 6 medidas, ¿no? 6 tapitas con 200 cc de agua, y eso lo puedes dividir de acuerdo a cómo va a reaccionar tu paciente. A algunos pacientes le puedes dar, ¿cierto? 200 en 24 horas, y luego le vas subiendo 400 cada 24, 400 cada 24, o una toma de 200 cada 4, cada 6, eso es muy variable, ¿no? Entonces, idealmente es con una dosis bajita para que no lo tolere mal el paciente, porque algunos pacientes
les das esta leche y les duele el estómago, les provoca diarreas, fastidio. Entonces, si tú le das un volumen muy grande, no lo van a tolerar. Y el otro, este es el Ensure Clinical, que es un frasquito, que te da 32 gramos de proteína. Idealmente es una botellita de 220 ml que lo caban durante todo el día. Esa botellita creo que está 10, 15 soles, pero no me acuerdo exactamente. No, pero una por día, puedes tomar una diaria y el paciente ya también se va compensando un poco. ¿Ya? Como les comentaba, tienes un montón de fórmulas. ¿Ya? Idealmente, ¿qué sería? Que estas fórmulas tengan pues una buena cantidad de glutamina, de arginina, de omega 3, de nucleótidos y más. Hay algunos pacientes que incluso se les da el omega 3 preoperatorio o postoperatorio, ¿no? En lo que son suplementos, en cápsulas, en aceites. Eso lo ve mucho la nutricionista, ¿no? Pero algo también tenemos que saber nosotros. Entonces acá tienes, por ejemplo, ¿no? Los insumos, los sustratos que tienen mucha glutamina van a ayudarte a la respuesta de los linfocitos T, mejoran la mucosa intestinal, mejoran las infecciones, la arginina mejora los linfocitos B, los ácidos grasos aumentan la función de los neutrófilos y los nucleótidos van a ayudar a la actividad de los macrófagos. O sea, todo esto sería ideal que tengan pues estas fórmulas, ¿ya? Y lo van a regular de acuerdo al tipo de paciente, ¿ya? Esto no es necesario que lo sepamos de mucho detalle, ¿ya? Básicamente es esto, las fórmulas, como les comentaba. Tienes fórmulas, por ejemplo, ¿no? Isotónicas con poco residuo. Es diferente darle una fórmula o darle un suplemento a un paciente que tiene una ostomía, que tiene una colostomía, que tiene una yeyunostomía, que tiene una fístula enteroatmosférica, que tienes que darle una nutrición muy específica, ¿ya? A algunos pacientes no les puedes dar mucha fibra, tienen intestino muy cortito, no les vas a dar pues frutas ni vegetales, ¿ya? Porque no van a absorberlo de manera correcta. Fórmulas isotónicas con buena fibra, ya hay también pacientes que están estreñidos, no tienen buen metabolismo, tienen un colon largo, grande, un dolicomegacolon, entonces tienes que darle mucha más fibra para que tu paciente pueda entrar al baño más rápido, ¿no? Fórmulas que mejoran la inmunidad, fórmulas de contenido calórico, hipercalóricas, fórmulas elementales, fórmulas para insuficiencia renal, para insuficiencia pulmonar. Han visto seguramente, no hay una leche que se llama el Pulmocar también, ¿no? Entonces hay muchas opciones de acuerdo al tipo de enfermedad que tiene. Cuando un paciente tiene insuficiencia hepática, también. Entonces todo eso se va a regular con el diagnóstico que le vas a mandar a la nutricionista y con el estado nutricional que va a tener en el postoperatorio tu paciente, ¿ya? Ahora, las opciones de acceso para alimentar, o sea, todas estas fórmulas se pueden dar por boca, hemos dicho, sería lo mejor, pero si no se puede, hay que darlo por sonda nasogástrica, por sonda nasoyeyunal, por yeyonostomía, gastrostomía de alimentación o una yeyonostomía, digamos, también que puede ser percutánea. O sea, hay varias opciones, ¿ya? ¿Cuál sería la mejor? Pues ahí no hay algo claro, específico, pero mientras menos invasivo sea, pues es mejor para tu paciente. Porque si tú le vas a hacer una yeyonostomía de alimentación, tienes que operar al paciente, ¿ya? O sea, volver a operarlo, digamos, operarlo en ese instante para poder alimentar a tu paciente. O hacer una gastrostomía de alimentación también es un tipo de procedimiento. Si tú tienes la opción de una sonda nasogástrica o una nasoyeyunal, es mucho mejor. La nasogástrica hemos dicho que es para tiempos mucho más cortitos, de repente 3, 5 días. La nasoyeyunal es en pacientes que están mucho más tiempo, ¿no? 10, 14 días, ¿no? Pues le vas a alimentar en bomba y todo, es mucho mejor manejarlo. Pero si no, hay que operarlo, ¿no? Le das una gastrostomía de alimentación, una yeyonostomía de alimentación, o si puedes de manera percutánea, mucho mejor. Acá, por ejemplo, de la sonda, ¿no? Entonces vamos a ver. La forma de colocar una sonda también es especial, ¿ya? No sé si alguien ha ayudado a colocar una sonda nasoyeyunal o nasogástrica alguna vez. ¿Alguien? ¿Nadie? Ya. Si no han visto, chicos, tienen que ver. Ya, o sea, cuando estén rotando, vean. Si están colocando la sonda nasogástrica ese rato, vean cómo se le coloca, ¿ya? Porque es diferente en un paciente y otro paciente, que tienes que medir, ¿cierto? Distancias, ¿ya? La nasoyeyunal normalmente se coloca por fluoroscopía, ¿ya? O por endoscopía, ¿ya? Si no tienes la endoscopía ese rato, entonces no vas a poder manejar tu paciente. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de gastrostomía de alimentación, ¿ya? Que se puede hacer por cirugía abierta, por cirugía laparoscópica. Si fuese cirugía abierta, es una pequeña incisión encima del ombligo,
llegas, ¿no es cierto? Ubicas el estómago, haces un pequeño huequito, chiquito, 1 centímetro, ¿no? Y luego colocas el catéter, que puede ser una sonda Foley o puede ser un material especial. Ya ahí vienen kits listos de gastrostomías. Ya tiene toda la manguerita lista, conectada a un chupón exterior. Entonces le colocas ahí, ¿no es cierto?, en el estómago y le haces doble jareta. Uno a la mano derecha y otro a la mano izquierda. Lo cierras y lo fijas hacia la pared acá. Este chupón se va a quedar pegado, uno acá y el otro hacia afuera, ¿no? Entonces, igual se puede hacer por cirugía laparoscópica, es un poquito de práctica. Normalmente una cirugía que dura pues 15, 20 minutos, no es mucho, y luego le puedes poner un par de puntos a la piel, y esto está conectado a un sistema pues, de alimentación, puede ser bomba, puedes ponerle en goteo. Idealmente cuando haces esta gastrostomía o yeyunostomía, tienes que empezar con dextrosa al 10%, ¿no?, a goteo muy bajo. Y al día siguiente que le has puesto eso, recién le empieza esta fórmula, ¿ya? Porque tienes que permeabilizar la sonda para que no se tape, que aspirar y todo, ¿no? Y de ahí ya le vas poniendo la fórmula que tú quieras, pues, ¿ya? Y esta es la otra, la yeyunostomía. Y hay dos formas de yeyunostomía, a lo Witzel y a lo Stam. No es necesario que lo conozcan ustedes tampoco, ¿no? Es ver que tiene que entrar la sonda por acá, por el intestino, y se tuneliza, igualito, entonces como un tubito, y eso se va a pegar y sale hacia afuera y le vas a pasar la alimentación, ¿ya? Y estos son los suplementos que usamos también de manera frecuente en los pacientes. O sea, esto ya es proteína pura, 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 pura. La primera es el Provide Gold, ¿ya?, que te da 15 gramos, y la segunda es el Licoacel, que te da 16 gramos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? O sea, si tu paciente te va a tolerar un poco de la alimentación, le puedes dar el Provide Gold. Si tu paciente no tolera nada, no come nada, con mucha proteína, le puedes dar el Licoacel. 30 ml cada día o 30 ml en la mañana y 30 ml en la noche, ¿no? Dosis estándar, básicas para la parte proteína. Y si no, le puedes dar esto, el Diutin, que también hay Diutin líquido, ese es un Diutin en polvo, ¿ya? Como el Ensure se prepara, igual, solamente que este es pura proteína, es la diferencia, ¿ya? Este te da 5 gramos, este te da 15, este te da 16, ¿ya? Luego, y a lo último de esta parte, la nutrición parenteral, ¿no? Es más caro, más complicaciones infecciosas, da colestasis. Hemos tenido un paciente hace poco, que estaba en la UCI, estaba con pura nutrición parenteral y nos ha hecho una insuficiencia hepática por nutrición parenteral. El paciente casi se muere, estaba con una ictericia así brutal, le hizo shock y todo, entonces estaba muy mal el paciente. Le cortamos la nutrición parenteral y empezó a mejorar, todavía está despierto. Bueno, está indicado en quién, en recién nacidos con anomalías gastrointestinales graves, pacientes adultos con intestino corto, eso lo vamos a ver en la clase de intestino también, enfermos quirúrgicos con hilio paralítico, o sea que no funciona su intestino mucho tiempo, ¿ya? Si tú le das dieta va a vomitar, se va a hinchar, no va a tolerar, ¿no? Fracaso de intentos de proporcionar calorías, pacientes muy graves, hipercatabólicos o una hipoalbuminemia severa. Entonces todo esto y en algunos casos más está indicado para que tú le pongas nutrición parenteral. Ustedes han visto que la nutrición parenteral no es tan sencilla de manejar. Como les dije, es caro, da complicaciones y a veces no se tiene a la mano en el hospital. ¿Ya? Indicaciones, dificultad de incapacidad del tracto digestivo, postoperatorio de cirugía mayor grande, recesiones importantes, recesiones intestinales graves, complicaciones en el postoperatorio como hilio paralítico, dehiscencia de sutura, peritonitis a repetición, fístulas digestivas, duodenales y biliares y pancreáticas sobre todo. O sea, tú operas a tu paciente, te hace una dehiscencia, te hace una fístula, sigue con ese problema, entonces no va a pegar el tejido, no va a adherir, ¿no es cierto?, la sutura. Entonces, intentar con una nutrición enteral lo hacer por gusto. Tienes que poner una nutrición, una NPT, para que tu paciente pueda alimentarse mejor y de ahí intentar ver si su tejido va a agarrar o no va a agarrar. ¿Ya? Obstrucción del aparato del intestino digestivo por complicaciones muy largas. Incluso hay pacientes que hacen nutrición parenteral o tienen nutrición parenteral domiciliaria. Eso también lo vamos a ver después, ¿ya? Y bueno, y saber la técnica, ¿no? No es solamente colocar un catéter, o sea, hay que saber colocar un catéter porque los lúmenes también se manejan solamente para nutrición, no vas a manejar medicación, no vas a poner fluidos, tienes que colocar otro catéter si es necesario.
Bueno, complicaciones técnicas, infección del catéter, hay que cambiar el catéter técnicamente cada 12, cada 15 días es lo mejor, algunos lo dejan un poco más, pero no es lo recomendado. ¿Ya? ¿Qué más? Si se tiene un tiempo de permanencia muy larga, igualito riesgo de infección puedes tener, porque puede haber sepsis, puede haber fiebre por catéteres. ¿Ya? Y las complicaciones metabólicas, esteatosis hepática, colestasis, anormalidades leves, ¿ya? Alteraciones del perfil hepático y atrofia intestinal, porque como no está comiendo el paciente, va a haber falla en la estimulación intestinal, atrofia de la mucosa, menor altura de las velocidades, crecimiento bacteriano excesivo, reducción del tamaño del tejido linfoide, baja producción de IgA y deterioro de la inmunidad. O sea, como no come tu paciente, hace atrofia, hace disminución, hace éstasis, después ya va a haber una hipertrofia ya compensatoria, pero eso no es en días, eso son semanas probablemente después del tratamiento. Así que para usar una NPT hay que tener mucho cuidado en los pacientes, indicar solamente en casos muy específicos. ¿Ya? Listo, creo que es la primera parte, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Nada.